Pipo, papi. Niño, mira a ver la lavadora si se puede parar. Ella me mandó que no. Ok, está bien. Aunque usted me ha echado en el abandono, aunque ya murieron todas mis ilusiones, yo en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te nombro. Yo te nombré en mis sueños de bendiciones. Muy buenas tardes. 1 minuto 10 segundos, 11 segundos. Vamos a tocar un tema complicado y celoso esta tarde. La continuación de la directa de anoche. 27.000 vistas. Un revuelo enorme causó esa directa. La directa de Bukele. No tengo muchas ganas de hablar, pero bueno, vamos a ver qué pasa, si la gente se conecta. Muchas gracias por ese like, ¿ok? Gracias por la sintonía. Mi nombre es El Encapuchado. Este es mi espacio en las redes sociales. Y como siempre digo, me dedico a tocar temas de política doméstica, Cuba, Latinoamérica y los más acuciantes problemas que afectan a la humanidad. Por arriba, porque no somos politólogos. Ok, gracias por la sintonía. Gracias por ser parte de este canal, del canal de la familia del Tocororo Mambí. Por favor, deje su like para que la gente sepa que nos estamos conectando por aquí. Para que la gente reciba la notificación y podamos llegar a más personas. Ahora, la revuelta de anoche, la directa de anoche causó mucho revuelo por el tema de que yo dije que Bukele se había convertido en un dictador. Ahora, estamos hablando del quebrantamiento del orden constitucional, pero el problema que había en El Salvador era tan grande que no meritaba otra cosa, no llevaba otra cosa. Y en la prórroga indefinida del poder presidencial que le otorgó la Asamblea a Bukele está escondido el miedo del pueblo de El Salvador. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene miedo de que cuando Bukele deje la presidencia, entonces el país se vuelva a sumergir en el mundo de las pandillas y de la corrupción política. Y todo esto pasó porque los pasados gobiernos decepcionaron al electorado y arrasaron con las esperanzas de los salvadoreños de acceder a una vida con seguridad y con calidad y en mejores condiciones de vida. La culpa de que Bukele hoy se haya quedado como un dictador con un poder ilimitado por tiempo indefinido no es culpa de los pandilleros, no es culpa del pueblo de El Salvador, no es culpa ni siquiera de Bukele mismo, es culpa de Salvador Sánchez Serén, de Mauricio Funes, que falleció, y de todos los fallidos gobiernos del oficialismo de siempre, de Arena y de el FMLN, que tanto defraudaron y tanto decepcionaron la fe y la confianza del pueblo de El Salvador. Hace mucho tiempo ellos debieron ponerle freno al problema de las maras en El Salvador. Hace mucho tiempo. Pero como son gobiernos corrompidos y son gobiernos que no están allí
para representar la expresa voluntad del pueblo, sino para enriquecerse, como pasó con Funi, como pasó con el exiliado Sánchez Serén allá en el cubil de Maduro. Entonces el pueblo tiene que recurrir a un dictador. Cuando había una grande amenaza en Roma, el Senado llamaba a un dictador, a un cónsul, que le daban poderes ilimitados por un año. Y es lo que ha pasado aquí en El Salvador. Lo que Bukele ha hecho por el pueblo de El Salvador, ni con 100 vidas cada salvadoreño lo paga. Enfrentarse a ese fenómeno y liquidarlo, en detrimento no solamente de que te cueste la vida, que te traiga acciones legales que puedan hacer que el presidente termine derrocado y termine en una cárcel. Yo esa parte la entiendo. Pero una cosa no quita la otra. No había que recurrir en El Salvador a una dictadura de derecha, que es lo que hoy estamos viendo aquí. No había necesidad de eso. Si se hubiesen consolidado las bases democráticas, y si Arena y el Frente Farabundo Martí, los partidos tradicionales de siempre, hubiesen hecho lo correcto, que es lo que está haciendo Bukele hoy, el fenómeno de Bukele no lo habríamos conocido, ni tampoco habríamos tenido la necesidad de hoy muchos políticos en el mundo y politólogos de cuestionar la reelección indefinida en El Salvador y el quebrantamiento del orden constitucional. Los salvadoreños temerosos de que otra vez el país vuelva a la inseguridad y de que otra vez el país vuelva a caer en garra de la corrupción y el crimen de siempre, decidieron sacrificar su democracia. En este momento en El Salvador no hay democracia. Pero del lobo un pelo y de dos males mejores. Entre el SIDA y el cáncer, los salvadoreños decidieron por el SIDA, que se puede tratar con paliativos y que puede durar más. El cáncer es fulminante, las pandillas y la corrupción. Pero la culpa de que hoy en El Salvador no haya una democracia y que se haya tirado por las cañerías de la sociedad la democracia que costó tanto trabajo consolidar allí, es producto de los partidos tradicionales de siempre, el Frente Farabundo Martí y el partido Arena. Ellos son los culpables de esto. ¿Ok? Porque decía Martí, no será rebelde la pobreza el día que la riqueza no sea mezquina. Maduro no es el culpable de los males que padece el pueblo de Venezuela. Búscalos en Carlos Jiménez, búscalos en Rómulo, búscalos en Betancur, busca los problemas de la Venezuela actual en la antítesis del problema. Búscalo allá con Pérez Jiménez, búscalo allá con Rafael Caldera, con Carlos Andrés Pérez. Que solamente el gobierno de Carlos Andrés Pérez y el de Rafael Caldera se rodaron en un decenio 42 mil millones de dólares del erario público venezolano. Entonces, los venezolanos viviendo en la potencia petrolera del mundo, la reserva de petróleo, un país rico, solamente rico para los ricos. Y los pobres no tenían esperanza de nada. El pobre seguía en el mismo cerro de Caracas allí, viviendo sin agua, sin luz, sin letrina, limpiando zapatos, trabajando de burrero y dándole como triste realidad al final del día a sus hijos una arepa fría con mantequilla. Y ahora viene Chávez, un populista, y comienza a hacer una transformación social y se acerca a los barrios, a los pobres. Y como los pobres son más y ya no tienen nada que perder porque lo han perdido todo, entonces ahora se enganchan al carro del oportunismo, del populismo, y termina la nación como terminó Venezuela y termina Cuba como ha terminado la nación cubana, y así como todas estas repúblicas bananeras. ¿Culpa de quién? De la corrupción, de los ricos, que son los que tienen el dinero y el deber de velar y proteger la democracia y la libertad, trabajando con el pueblo, educando a su nación, dándoles oportunidades a todos los ciudadanos para que todos encuentren un espacio y un lugar dentro de la sociedad. Para que la realidad de un padre no sea legarle la miseria y la pobreza que él heredó de su abuelo. No.
que haya un futuro mejor y con esperanza para la presente generación de mexicanos, que haya un futuro de esperanza y de sueño para la presente generación de guatemaltecos, de venezolanos, de cubanos y de todos los pueblos de este mundo. Pero cuando el rico es un mezquino, cuando el rico se olvida de que el pobre siente y padece hambre y que los hijos del rico padecen frío, entonces los pobres que ya no tienen nada que perder se van con el primer flautista que aparezca, y por eso los pueblos terminan siguiendo a los Hugo Chávez y terminan en garra de los Maduros, de los Fidel Castro, de los Raúl Castro, de los Díaz Canel, de los Correa, de los Kirchner, de los Evo Morales. ¿Qué clase de pobreza podía haber en Bolivia? Que el pueblo boliviano le dio su voto a un indio aymara analfabeto que nació en una chacra y que cocinaba con bosta de alpaca y en ollitas de barro. Ya te puedes imaginar a qué punto había llegado la decepción y el desencanto del pueblo de Bolivia, que fue capaz de votar por esa cosa. ¿A dónde llegó la decepción del pueblo de Argentina, que aún sabiendo que Cristina de Kirchner era una corrompida funcionario público, que con pruebas probadas y probables se le demostró su participación en un delito de corrupción desde que era gobernador en la provincia de Mendoza, y seguían votando por ella? ¿Por qué? Porque el pobre se rebela contra el poder, porque la riqueza es mezquina y lo olvida. Y una nación se fortalece cuando los ricos velan por la democracia. Es el deber de los ricos proteger la libertad, porque son los únicos que tienen las herramientas, el dinero para hacerlo. Pero como ellos viven en su burbuja de dinero y lo único que les importa es el dinero, entonces la nación termina como terminó El Salvador ahora. Llamaron a un dictador para que el hombre se haga cargo de la seguridad del país, porque es mejor una prisión segura que una libertad peligrosa. ¿Y quién es el culpable? Mauricio Funes, que en paz descanse, y el señor Sánchez Serén y todos los presidentes que hubo desde el día de Alfredo Cristiano en la Guerra Civil Estatal. Son los culpables. Bukele es la consecuencia de lo que había allí. Y lo que Bukele ha hecho por el pueblo de El Salvador, ni viviendo 100 vidas cada salvadoreño le paga la seguridad que ese hombre le trajo a esa nación. En un país gobernado por la delincuencia, por el crimen, en ese país que conozco tanto, en ese pulgarcito que hasta apenas hace 8 o 10 años no era tierra de nadie, era el lejano oeste, donde sobrevivía el que más rápido fuera a sacar el revólver. Hoy El Salvador tiene paz y tiene seguridad, a cambio de sacrificar su democracia. El Congreso de la República debió llamar a Bukele y no darle una reelección indefinida. Debieron darle una prórroga de poderes en aras de preservar y de mantener la seguridad social que hoy goza el país y que tanto nos ha costado, hasta tanto las condiciones políticas y sociales de este país no garanticen un Estado de Derecho, un imperio de la ley y un gobierno sólido cimentado en la democracia. El Congreso de la República le otorga a usted poderes extraordinarios y plenipotenciarios para que gobierne el país en un estado de excepción hasta tanto las condiciones permitan restablecer el orden constitucional, llamar a elecciones libres, convocar a los partidos políticos y volver a competir por el poder en esta nación. Eso fue lo que debió hacer el Congreso de El Salvador. No darle la posibilidad a Bukele de reelegirse eternamente. No. Debieron darle prórrogas de poderes, que fue lo que debió hacerse ahí. Porque la obra en El Salvador no está inconclusa. No solamente basta con tener las pandillas presas, hay que asegurarse de que nunca más salgan a la calle. Y ahora hay que trabajar para acabar con la corrupción. Y ahora hay que salvar la nación. Y hay que producir bienes y servicios y riqueza para sacar el 40% de la población de El Salvador que está en la pobreza total. Porque 4 de cada 10 salvadoreños son pobres totales. Y ahora hay que trabajar para hacer el país moderno, próspero, seguro, un país educado. Y la obra está inconclusa. Y si vuelven
otro gobierno con otra corrupción o más corrupción y sueltan para las calles a las pandillas, entonces de nada valió toda la obra de Bukele. El pueblo de El Salvador no tiene con qué pagarle a Bukele y a su equipo de gobierno lo que ellos han hecho por el pueblo de El Salvador. Sí, pero no debieron sacrificar la libertad y la democracia. Debieron ir al Congreso, juntarse los partidos políticos, los de la oposición también, y con un espíritu de patriotismo, darle una prórroga de poder y un voto de confianza al presidente para que termine la inconclusa obra que todavía no se acabó allí. Traer seguridad total al país y que se respete el imperio de la ley para que la nación sea una nación civilizada y todo el mundo pueda convivir en paz. Eso habría hecho yo. Yo no estoy condenando a Bukele por su obra excepcional. Solamente estoy diciendo lo que pasó, lo que pudo haberse hecho y no se hizo. Hoy la nación está a merced de lo que Bukele decida. Si mañana Bukele quiere convertirse en un dictador de izquierda, van a tener que aguantarlo. Si mañana Bukele quiere cometer desmanes, van a tener que aguantarlo. Porque ya todo el poder lo tiene él, ¿ok? Ahora ustedes están a merced de la bondad, del patriotismo y de las buenas intenciones del presidente Nayib Bukele, que me parece un hombre extraordinario. Yo no tengo nada contra él. Me agrada Bukele porque ha tenido el valor de hacer lo que hizo. Y los salvadoreños no tienen cómo pagarle a Bukele lo que Bukele hizo, porque yo sí conozco lo que es El Salvador. Yo conozco ese país donde una muchachita de 12 años estaba despuntando ya como mujercita y el homeboy la mandaba a buscar yo para cogerla de mujer. Yo eso lo sé. Y sé qué cosa era el impuesto de guerra y sé qué cosa era vivir en un régimen de terror como lo vivieron los salvadoreños y los hondureños y los guatemaltecos con todas estas pandillas. Eso yo lo sé. Pero una cosa no justifica la otra. Gracias por tu sintonía. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de este canal. Que el cielo se apiade de ti, que tenga misericordia de ti, que el Señor te perdone. Aunque usted... Había mucha corrupción anteriormente, las pandillas eran las que mandaban, ya no era vida lo que se vivía. Yo sé, cuando no vistes más, no lo botan y listo. No entendí qué escribiste, Juan Carlos. Cuando no viste más, no lo botan y listo. Amén, hermano. El problema es que se va a Bukele y vuelve todo tal como era antes. Yo sé, ese es el miedo del pueblo. Por eso está la ley. Para eso está la ley. Y para eso está la Fuerza Armada. Para que vele, nada más que salga el primer pandillero, hay que derrocar al gobierno. Yo sé que la obra está inconclusa. Y por lo menos para que Bukele haga a El Salvador un país del primer mundo, seguro y educado, por lo menos tiene que estar 20 años en el poder como un dictador de derecha, que de hecho ya es un dictador de derecha. Pero no hay opción, porque el mal es tan grande y el temor es tan grande que la única manera que hay para que esa gente siga preso allí es que Bukele esté en el poder. Yo eso lo entiendo, pero no debieron haber hecho eso. Debió reunirse Arena y debió reunirse el Frente Farabundo Martí y debió reunirse la Asamblea Legislativa de la Nación completa y con el espíritu patrio de todos, abrazados de Bukele, llegaron a acuerdos políticos entre los partidos, como se llegó en Israel después de la masacre del 7 de octubre, donde Bibi vino y hizo una coalición de partidos y de gobierno y crearon una Junta de Seguridad Nacional con todos los partidos políticos. ¿Para qué? Para paliar la amenaza del terrorismo de Hamas. Y eso fue lo que debieron hacer ahí. Pero eso de estar acusando a Arena desde el partido de Bukele atacando, eso no es ni ético ni es saludable para el pueblo, porque eso lo que va a crear es división y odio, no es verdad. Todos los diputados de Arena no son unos delincuentes. Porque a mí no me guste la manera política en que Bukele lleve su gobierno, no voy a decir que son unos corrompidos. Bukele ahí no está por dinero, ni es traficante de droga como lo quieren pintar, ni es un hombre corrompido. No, Bukele no es ese hombre. Pero no es saludable que esté utilizando el problema que hay para atacar a los que no están de acuerdo
con su forma de gobierno. No es así, la democracia no es así. Tú eres el presidente de la República. No es a tu capricho. Ellos tienen derecho también a cuestionar y tienen derecho a que su voz sea oída, y para eso está el Parlamento. Para eso en su región los eligieron, para llegar al Parlamento y representar los intereses de aquellos que los eligieron allí. Debieron sentarse como patriotas todos y debió llamar a los principales líderes de los partidos políticos. Pues este es el problema que tenemos. ¿Qué ustedes creen que podemos hacer? ¿Qué va a pasar cuando mi partido deje el poder? ¿Qué va a pasar con las pandillas? Llegar a un acuerdo político con los partidos políticos. Eso es lo que hay que hacer. Mire, señor presidente, yo creo que tenemos que ir al Congreso para que esto se cumpla así. ¿Tú crees? Completamente. Y llamar al jefe de la Fuerza Armada, y llamar al jefe de la Policía Nacional Civil, y llamar a la Fuerza Pública, y llamar a la Fiscalía. Y poner en ascua el problema de las pandillas, que es el mayor problema que hay. ¿Ustedes creen que si yo dejo el poder, ustedes garantizan que los próximos gobiernos, si ganan, van a quedarse ahí? Sí, y me voy. Ahora, si no es saludable, señor presidente, entonces vamos a otorgarle una prórroga de poder a usted. Usted va a estar ahí hasta que este problema no sea una amenaza para el pueblo de Salvador. Porque la intención de un patriota no es gobernar. No es yo el encapuchado, es quien mejor lo haga por mi pueblo. Y yo te digo, yo soy anticomunista. Yo quisiera que mañana los comunistas me llamaran y me sentara con ellos. Mira, encapuchado, nosotros queremos cambiar los destinos de Cuba. Esto es así, 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 y nos impide esto, esto y esto. Mira, ya liberamos el presidio político. Mira, ya hay libertad de empresa. Mira, ya los primeros corrompidos están presos. Yo los apoyaría ciegamente. Porque yo lo que busco es el bien de mi país. Yo no lucho contra un partido político. Yo no lucho contra una ideología. Yo lucho por el bien de mi pueblo. Y eso es lo que debió hacer Bukele. Sentarse con los líderes de la oposición. En una reunión privada. Su partido, los líderes de su partido y los líderes de los demás partidos. Y ventilar los problemas de El Salvador. Así se ventilan. ¿Cómo podemos sacar a los salvadoreños de la pobreza? ¿Qué podemos hacer para que este país sea seguro? ¿Qué usted estaría dispuesto a hacer, presidente del Frente Farabundo Martí, para que esta nación respire por siempre tranquilidad y libertad, cosa que yo deje el poder o que sea derrotado en las urnas? Eso es lo que debió hacerse allí. No, señor presidente, yo no creo que sin usted esto funcione. Yo estoy dispuesto a que usted siga en el poder. Porque nosotros estamos aquí no por un capricho, no por obtener un trofeo, nosotros estamos aquí para servir a nuestro pueblo. Así hacen los patriotas. Pero como estas repúblicas bananeras son así, y la corrupción es el ADN propio de los pueblos hispanos, entonces aquí no hay nada que hacer. Por eso Bukele se tiene que quedar ahí. Que yo no lo condeno, yo solamente estoy haciendo un análisis del linchamiento de la democracia en El Salvador, nada más. ¿Ok? Aunque tú me has echado en el abandono. Necesitamos a alguien como Bukele en México, ya que aquí los carteles de la droga son los que dominan en conjunto con el narcogobierno de Claudio Sheinbaum y Morena. Doctor Navarrete, saludos desde El Salvador de Bukele. Bueno en tema. Juan Nava, ¿tú crees que si entra otro presidente vamos a estar seguros que no van a sacar los pandilleros? Para eso debieron reunirse Bukele con los partidos políticos. Mira, para que tengan una idea, Bukele no puede satanizar a los otros partidos políticos. ¿Tú sabes por qué no? Porque esos otros partidos políticos tienen seguidores que son salvadoreños, que son ciudadanos, que son amparados por la Constitución. Hay personas allí que no les gusta la forma de gobierno de Bukele. Y aunque haya uno solo que esté en contra de Bukele y 99% de toda la nación esté a favor, Bukele, con el poder que emana de su jerarquía presidencial, tiene que protegerlo, escucharlo, porque ese también es hijo del Salvador. Debieron sentarse los partidos políticos
y hacer un pacto político para trabajar en conjunto. Si la gente de Arena saben que Bukele lo ha hecho bien, pues no debieron competir por el poder. Señor presidente, sigue usted gobernando, porque la intención es esa. Esa es la intención, pero como los políticos de Latinoamérica quieren llegar allí por fama, gloria, dinero y corrupción, entonces por eso es la lucha por el poder. Por eso es la lucha por el poder. Y hasta tanto no nazca el patriotismo en el alma de los líderes políticos en El Salvador, seguirán en esa misma guerra. Tenemos un problema, carajo, tenemos una inseguridad. Tenían, ya no la tienen. ¿Cómo vamos a combatir al hombre que nos trajo tranquilidad y paz? No, espérate un momento, señor presidente, nosotros somos la oposición, pero nosotros no estamos opuestos, seremos adversarios en cómo concebir el gobierno en la sociedad, pero muy por encima de todo, somos patriotas y somos salvadoreños, y nos interesa lo que pase con nuestro pueblo. ¿Para qué servimos? ¿Para qué somos buenos? ¿Qué usted necesita que nosotros podamos servirle, darle, por el bien del Salvador? Eso sería lo ideal. El día que eso pase en una nación de América Latina, se habrá salvado para siempre esa nación. Pero tú no puedes ponerte allí y utilizar el fenómeno de las pandillas y el miedo para decir que no, que son unos corrompidos. No. Tú no puedes decir que son unos corrompidos. Tú tienes que probarle a un diputado de eso que es un delincuente, que se robó el dinero en un tribunal. No eres tú con tu acusación. No. Es una calumnia. Yo oigo los discursos de él. No, porque quieren que vuelvan al pasado, porque eran unos corrompidos. No, ¿quiénes son los corrompidos? Tú no me puedes acusar a mí de corrupción. Tú tienes que demostrarme eso frente a un tribunal. No porque Mauricio Funes fue un corrompido y yo soy miembro del FMLN, yo tengo que ser un corrompido también. Ni porque Salvador Sánchez Sirén se robó tantos millones, yo que soy de su partido. No, señor, no es así. No, así no funciona las formas de gobierno en una democracia. ¿Qué opinas del dualismo metafísico de Platón frente a la propuesta vitalista? No, ni idea tengo qué cosa, ni sé quién es el Nietzsche y el Platón es. Fidel Vega, muestra tu cara, no seas tan cobarde. Acepto lo que hablas, pero que te haga pasar por salvadoreño, no, porque no tienes el acento. Corrupto, no existe la palabra definición. Corrompido, yo sé que son corrompidos. Eso de corrupto no existe, son corrompidos. Corrupto no existe, son corrompidos. Enrico Dalmacio, muestra tu cara, no seas cobarde. Cuando Bukele se vaya, dejará leyes que protegerá la seguridad de los ciudadanos y después de Bukele escojan otro presidente con la misma visión. Yo creo que sí. Bukele cuida un rancho, jamás podría controlar un país tan enorme. Bukele cuida un rancho, jamás podría controlar un país tan enorme. Sí, la cosa en México es más complicada. Sí, El Salvador es una esquina, sí. México es una cosa más difícil. No, México no tiene solución. México está hundido, México nunca será nada. México nunca será más de lo que es. Una narconación. No va a ser que un narcoestado, una narconación. Ahí no hay nada que hacer con México. Nada. Porque mira, el otro día estaba hablando Claudia Sheinbaum sobre que California era la séptima economía del mundo gracias a los mexicanos. Y en Estados Unidos hay 30, 40 millones de mexicanos. Bueno, ¿y por qué no es gracias a los mexicanos que California es la séptima potencia? No, porque en México hay 200 millones de mexicanos y es un país del tercer mundo. ¿Cómo 40 millones de personas pueden hacer a California 10 veces más rico que México? California es más rica que Europa entera. Es la séptima economía del mundo, ¿te puedes imaginar?
Corea del Sur es la 15ª economía. California es más rica que Europa Occidental completa. ¿Cómo es posible que 40 millones de mexicanos trabajando en California hayan convertido la 7ª economía del mundo? Y sin embargo 200 millones de mexicanos siguen teniendo una república bananera. ¿Por qué? Por las leyes que en México no existen, que sí existen en los Estados Unidos. Entonces el problema no son los mexicanos, son las leyes. Y es la gran corrupción que tiene México. Los mexicanos pueden convertir a California en el 7º país del mundo por las leyes que hay en Estados Unidos, que no tienen nada que ver con la corrupción de los 70 años de la tiranía del PRI, del PAN y ahora de Morena. ¿Me entiendes? Entonces, mientras México tenga esas leyes y esos políticos corrompidos, en México nunca pasará nada. El problema de México no son los carteles mexicanos, no. Es el gobierno, son sus jueces, son sus instituciones, son sus partidos políticos, es la casta política mexicana. Gracias a que existe esa casta política, hay un cartel de la droga en cada estado. ¿Ok? Sergio Reza, no mientas. México está en su mejor momento, aunque no lo crea. Sí, pero es una república bananera del tercer mundo. México es un país del tercer mundo. Exacto. California no tiene un PIB superior, no. María Cintia Robles Ramírez, cobarde quien oculta su cara. Exacto. ¿Por qué en California no se victimiza a nadie? Acá te aplicas o te haces el feo tú mismo, logras tu igualdad. Pero esos son del país, no vienen de fuera. España es grande y no hay la inseguridad que hay en México. España no es tan grande nada. España cabe en 20 España cabe en una esquina de México. España es un país chiquitico. 400.000 kilómetros cuadrados tiene España. Eso no es nada. Es 4 veces el tamaño de Cuba. México tiene 2.200.000 kilómetros cuadrados. Así que es 2, 4, como 8 veces el tamaño de España es México. Chiqui mamita, Legi, opina lo que te conviene. Yo opino lo que me da la gana si esta directa es mía. Y leo lo que me dé la gana si los ojos son míos. Lo que a mí me salga de los cojones, aquí, leer y opinar. Si aquí usted pagó algo en esta directa, usted dio algo para este canal, yo leo lo que me salga a mí de los cojones aquí. Y opino lo que me salga de los cojones. Pues esta directa es mía. Y si no le conviene, váyase. Yo soy como Bukele. Bulla en El Salvador, Tocoro no tienes excelente contenido. Claro que sí, porque yo sé de qué te estoy hablando. Ahí no debió tocarse la Constitución, porque al tocarse la Constitución favorece a un grupo en detrimento de otro. Y se tocó para favorecer la reelección indefinida y el poder indefinido de Bukele, que utiliza lo que está pasando allí como justificación para estar eternamente en el poder, que es con su razón. Debieron sentarse los principales líderes de los partidos políticos en el Congreso, con la Corte Suprema de Justicia, con el Tribunal Supremo Electoral y con el empresariado, los poderosos del país, los grandes,
los que tienen el dinero, porque el que tiene el dinero es el que tiene la herramienta para hacer algo en la sociedad. Sin dinero no se puede hacer nada. Caballero, primero que todo, señores empresarios, queremos hacer a El Salvador un país del primer mundo. Ustedes son los que pueden hacer esto, porque ustedes tienen el dinero. Ustedes tienen el dinero y yo estoy en el gobierno. Yo voy a poner las leyes para que el dinero venga a El Salvador a chorro. Para que entre por un tubo y se te lleve el dinero aquí. Para que ustedes dupliquen y tripliquen su fortuna. Pero yo necesito que esa fortuna llegue al pueblo de El Salvador. ¿Cómo? Con mejores impuestos, con mejores escuelas, con mejores infraestructura, con seguridad y con un compromiso patrio de amor a todos los salvadoreños. ¿Puedo contar con ustedes? Sí. Vamos ahora a los políticos. Nosotros necesitamos, para que este país funcione, tiene que haber paz política. Tenemos que llegar a un pacto político ustedes y yo. Nosotros no nos podemos matar políticamente ni públicamente solamente porque tú defiendas una forma de gobierno y yo defiendo otra. Ahí están las pandillas, una realidad. Ningún partido político aquí puede ser cómplice ni de la inseguridad, ni del crimen, ni de la barbarie. El que haga eso aquí está fuera de la ley y la ley lo va a coger. Yo necesito hacer una coalición política de partidos aquí para crear un gobierno de unidad nacional que garantice la paz, la estabilidad de todo el proceso político democrático de El Salvador, para que no haya fisuras en la unidad nacional y para lograr entonces el bien común de todos. Y lejos de tener mi partido, llamo a los líderes de los partidos políticos y hago un gobierno de unidad nacional. Necesito una prórroga de poderes para terminar mi obra. Así es como debe hacerse, como hizo Netanyahu en Israel. Pero venir y cambiar la constitución y entonces cerrarle la puerta política a los otros partidos y dividir el país. Ahora Bukele lo que ha hecho es dividir el país, porque hay un grupo de personas que no son de su partido, que no lo siguen y que son de los otros partidos políticos y que también son salvadoreños. Y que la Carta Magna tiene que recoger sus derechos también, porque ellos son salvadoreños también. Ellos también son pueblo. Entonces tú no puedes construir una nación poniendo un vallado entre un grupo y otro. No. Porque favoreces a uno y desfavoreces a los otros. No es así como funciona. Freddy Gómez Álvarez, quien no castiga el delito autoriza que se haga. Yo estoy de acuerdo con Bukele en haber castigado el delito. Por ser demócratas, mira lo que pasó en Venezuela y está pasando en Colombia. Yo sé. María Cintia Robles Ramírez, Netanyahu es un genocida. Le está pegando Netanyahu el SIDA a la gente. Un genocida que usted ha escrito aquí es el que le pega la enfermedad del VIH, el síndrome de inmunodeficiencia humana. María Cintia Robles, Netanyahu, ¿qué está haciendo? El amor sin preservativo. Bueno, le voy a hacer una pregunta, María Cintia Robles, ¿está usted ahí? Vamos a dejar a Bukele tranquilo, que Dios le dé mucha salud y que pueda lograr su cometido. Y que ojalá el agua y los tiros no lleguen al río con la sangre. María Cinta Robles Ramírez, preséntese, dígame, estoy aquí. Yo sé que Bukele controla todo allí ya. Un dictador. Pero imagínate, es un mal necesario ¿qué más hay que podías esperar de lo que había en El Salvador? ¿Estás loco? ¿Tú sabes lo que es dejar el poder para que toda esa cosa vuelva para la calle otra vez? Ni muerto. Al contrario, yo siendo Bukele voy al Parlamento y pido la pena de muerte para todos y los fusilo a todos. Hago un plebiscito, hago una consulta popular. ¿Ustedes están de acuerdo en que fusilemos a todos los mareros? Sí, señor presidente. Y los fusilamos a todos, se acabó.
Sí, sí, si el pueblo dice que sí, esa gente está fuera de la ley ya. Vamos a fusilarlos a todos. Que se enfrenten al pelotón por sus crímenes. Si todos los que están allí en el SECOP lo que tienen menos, el que menos tiene 20 muertos probados. Pena de muerte por fusilamiento. Sí, Julio, sí, gracias, mi hermano. María Cintia Roble. Cardona Río, papi, usted no sabe que es un dictador. Un dictador, Cardona Río, es un hombre que quebranta el orden constitucional en un país y que tiene en su mano todos los poderes del Estado. Ese es Bukele. ¿O no es así? ¿Qué es un dictador? Una persona que gobierna por decreto, que quebranta el orden constitucional y tiene en su mano todos los poderes del Estado en un Estado republicano. Legislativo, ejecutivo, judicial, eso es Bukele. Bukele tiene el mismo poder que tiene Ortega y que tiene Maduro y que tienen los Castro en Cuba. El mismo poder. Todo está equilibrado hacia el oficialismo. ¿Ok? Yo sé, Bukele lo que quiere hacer es un Singapur, yo sé. Déjame decirte algo, yo no estoy condenando la obra de Bukele. Bukele es un mal necesario. Cuando Roma se enfrentó a la amenaza de Aníbal, tuvieron que llamar a un dictador. Y cuando El Salvador se enfrentó a la desgracia de las pandillas, hubo que decretar el estado de sección. ¿Qué ibas a hacer? Y el estado de sección es, todo el mundo está fuera de la ley. El Estado tiene el control político y social de la vida y de la muerte. Eso es un estado de sección. Es un estado excepcional. Que hay que hacerlo porque no hay opciones. Yo estoy a favor de eso. Pero ya los pandilleros están presos. Ya no están presos los pandilleros. Ah, tú me dijeras, está en plena campaña para recoger los pandilleros. Ya los pandilleros están en el SECOP. Ahora, ¿para qué él quiere seguir siendo presidente? Es la pregunta que yo me hago. Singapur surgió con una mano dura adelante con la limpieza social. ¿Hay algún salvadoreño ahí? ¿Cuántos más lo acusan y le dicen dictador, un favor le hacen porque el pueblo más los odia o se hace odiar? Soy del Salvador, Cars, ok, Carlos Gómez. Tú eres del Salvador. Bulla del Salvador. Ya las pandilleros no están presos todos. Bulla del Salvador, ya no están presos los salvadoreños. Ya las pandillas no están presas. Yo no sé por qué Bukele quiere seguir siendo presidente indefinido. Explíquenme eso, a ver. Explíquenme. ¿Por qué Bukele quiere seguir siendo eternamente el presidente de El Salvador? Denme una explicación. A ver. Estás muy equivocado. La gente vive feliz en El Salvador. Nadie ha dicho que nadie está hablando aquí que viven infelices en El Salvador. Un proyecto de ley no se termina en 5 años. Todos los salvadoreños apoyan el proyecto para que salga de la pobreza. Quiere seguir siendo presidente Angélica Cruz para mantenerlos ahí. Si eso fuera dictadura, que viva la dictadura. Y vos, por enmascarado, debes ser un rebelde sin causa para que te escondes. No, Giovanni Pasala. Aquí nadie ha preguntado de máscara. Aquí todo el mundo está viendo el mensaje. Te explico. Que no entre. Eso no preocupa. Michel Miller Roma Imperio tuvo que recurrir a un general llamado Aecio. Lo de Aecio fue al final de la historia. Él no ha dicho eso. Para que no vuelvan a la calle, Angélica Cruz. No basta un periodo para cambiar un país. Otro ladrón más. Cobarde, ¿por qué te escondes? Bukele no se esconde. Ya, chico, no seas homosexual reprimido. Giovanni Pasando, estamos para eso aquí. Estamos hablando de un tema, no vengas con ese homosexualismo reprimido. Acaba de llamar a tu mujer y decirle que te gustan los hombres. Tu familia lo va a entender.
seas lo que tú seas, tu madre lo va a entender y tus hermanos te van a tener que terminar aceptando y tus hijos, imagínate qué van a hacer. Vivirán con esa vergüenza, pero al final tendrán que aceptar que tú eres de un bando, pero te gusta ser del otro. Tranquilo. El Salvador jamás va a ser un Singapur, porque Singapur es una de las economías más pujantes del mundo y no hay pobre, y ahí en El Salvador hay gente pobre viviendo con casas de lámina. Sí hay gente pobre, pero Singapur estaba hace 60 años. Yo he ido a Singapur. Hace 60 años Singapur era peor que El Salvador. Una aldea de pescadores y una nación entera consumiendo opio. Ahí no había nada. Era el burdel de Asia, imagínate. Y vino un grupo de hombres que habían estudiado en Inglaterra, que tenían dinero y conocían de leyes, y comenzaron a cambiar en Singapur. Y mira lo que es Singapur hoy. El pueblo de El Salvador puede ser del primer mundo también. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿por qué Bukele quiere gobernar eternamente en el país? ¿Por qué? Bukele es necesario porque no hay otro huevudo. Y entonces Osiris Luna, que pinta ahí, y que pinta ahí el presidente, el jefe de la Fuerza Armada Nacional. ¿Por qué? ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Por qué? Quiere decir que el único hombre que en El Salvador puede salvar al país es Bukele. Sí, entonces quiere decir que si Bukele muere se jodieron los planes de vivir una mejor vida. Voy a preguntarle aquí a Mirnix Hernández. Vamos a suponer que Dios no lo permita ahora, que le dé un infarto al presidente Bukele y muera. Entonces se acabó todo. Ya las pandillas vuelven para la calle y se acabó todo. ¿Tú me estás queriendo decir eso? Eso es lo que tú me quieres decir, Mirnix Hernández, que el único hombre que ama a El Salvador es Bukele y el único que tiene huevo allí es Bukele. Tú me vas a decir a mí que los diputados de los otros partidos no son patriotas, son unos corruptos, como Bukele los llama, corrompidos. ¿Eso es lo que tú me quieres decir a mí? Él no ha dicho que quiere gobernar eternamente, solo mientras el pueblo lo elija. Solo mientras el pueblo lo va a elegir siempre. El pueblo lo va a elegir siempre. Fidel decía que él no quería estar eternamente. Mientras el pueblo lo elija, murió Fidel y vino Raúl. Y el de Corea del Norte dice que mientras el pueblo lo quiera. Ahí están. Maduro igual, mientras el pueblo me elija. Sí, yo sé. Pero no ha hecho nada en materia económica, porque en El Salvador no hay nada. La economía de El Salvador está igual. 40% en la pobreza. ...40% de la población es pobre total. Pero a ver, nosotros no estamos hablando aquí de ese tema. Ustedes se han ido por la tangente. No estamos hablando de ese tema. Bukele
tiene ahora el derecho a la reelección indefinida. Quitó el repechaje político, la segunda vuelta. Y aparte de eso, quitó el periodo de mandato de 6 a 5 años y redujo los cantones. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿A quién consultó Bukele para reformar la constitución del país? ¿Él hizo un plebiscito nacional? ¿Él hizo un plebiscito nacional para la reelección indefinida? ¿Cuándo fue que lo hizo? Que yo no me enteré. Lo hizo su gente, que es mayoría en el Congreso. ¿No te suena eso a autoritarismo, a abuso de poder y a ventajismo político? ¿No te suena eso a eso? Dime, ¿quieres que te diga? Pero es que la Asamblea no puede hacer eso. La Asamblea no puede reformar la Constitución. Es el pueblo el que aprueba una reforma constitucional. Porque la Asamblea es mayoría oficialista. No tengo nada contra Bukele, estamos analizando el fin de la democracia en El Salvador. En El Salvador no hay democracia. Todo el que le diga a Bukele que él no tiene derecho a gobernar indefinidamente, Bukele viene y lo sataniza. Ah, porque tú eres de los gobiernos pasados. Ah, porque tú lo que quieres es que vuelvan las pandillas. Ah, porque tú eres de los corrompidos de siempre. Ah, porque en El Salvador hubo gobiernos corrompidos anterior a Bukele y había pandillas. Ahora yo no puedo cuestionar al presidente de la República. Ahora yo no me puedo oponer a que él sea eternamente el señor de vida y muerte allí. ¿Por qué razón? Si la Constitución nos dice que tú tienes que ser... Esto no es un reino donde tú estás en la vida eterna. Aquí esto es una república. No es un reino. ¿Quién te dio el derecho a quedarte eternamente en el poder del país porque tengamos un problema? No, el voto no es comprable. Miren cómo Bukele lo hizo. Mira, tú te pones a mirar desde un inicio y las intenciones de Bukele siempre fueron quedarse en el poder eternamente. Mira, vamos a analizar la cosa. Mira, ¿qué fue lo primero que Bukele hizo para empezar a armar el andamiaje político de él? Lo primero que hace Bukele es reduce los municipios, los cantones. Dice que hay mucho. Él ve que su gente es mayoría, pero él necesita que sean 60 municipios por los parlamentarios que él tiene allí, ¿no? De los cuales 50 son de su ente. A él no le convenía que fueran 160 ni 170. ¿Por qué? Porque él no tenía gente para eso. Y lo otro lo podía ocupar la oposición, iba a ser un contrapeso político para él. Entonces los redujo y adujo gastos, corrupción, y que el país era un país pequeño, ¿para qué tanta necesidad? Y ahí se la pasó al pueblo. Después vino. Ya estaban presos todos los pandilleros, ya el país estaba en paz. No, pero ahora los planes de desarrollo, un proyecto no se puede desarrollar en 5 años. La Constitución de El Salvador decía que era un solo periodo, uno y te vas. Porque Funes respetó la Constitución, pudo llegar él. Porque Salvador Sánchez Serén la respetó, pudo llegar él. ¿Tú te imaginas si Funes hubiese reformado la Constitución? ¿Estaría eternamente en el poder Mauricio Funes? Porque no le daba posibilidad a nadie de competir contra él. Porque ¿qué habría hecho Funes? Habría puesto una asamblea legislativa oficialista como la puso Bukele. Y habría puesto un Tribunal Supremo Electoral, jueces nombrados por Funes. Y habría puesto un Tribunal Supremo de Justicia de jueces nombrados por Funes. Y habría puesto el Procurador General de la República, el fiscal, nombrado por Funes. Entonces, ¿qué gane tenía Bukele? Bukele no podía ganar ahí. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Legislativa el FMLN es mayoría.
porque la Procuraduría General de la República, el Procurador General es del partido y el Consejo Nacional Electoral es como el de Maduro, que aunque Bukele gane y arrolle en los votos, el CNC se va a pronunciar a favor de Funes, que es lo que pasa hoy con Bukele. Mañana la Asamblea Legislativa en El Salvador dice que el presidente Bukele gobernó 50 años, pero él no pudo terminar su obra, pero entonces su esposa, María Graviela, ¿cómo se llama, no? Es la continuidad. Entonces, ahora vamos a la Constitución para que María Graviela, la esposa, gobierne 40 más, porque la obra no se ha concluido. O las hijitas de Bukele. No es así mismo. Eso no funciona así. Eso debió juntarse todos los partidos políticos, llegar a un acuerdo político, crear un gobierno de unidad nacional para salvar a El Salvador, pero un gobierno de unidad nacional que incluya a todos los partidos políticos y que de ahí nazca un gabinete que esté junto al presidente, como salió con Netanyahu. Y entonces la Asamblea Nacional le da a ese gobierno un voto de confianza y una prórroga de poderes. Ustedes van a estar ahí con ese gobierno de unidad nacional hasta tanto el país no tenga la situación de emergencia que tiene por el problema de las pandillas. Pero coger y darle todo el poder nada más a Bukele y a su gente en detrimento de los otros partidos políticos, nananina tres patines, eso es dictadura, mi amigo. No. Si hubiese sido un gobierno de unidad nacional, Bukele termina su periodo de mandato, pero ahora como es un gran patriota y ama a su pueblo y su intención no es el poder sino salvar al pueblo, se llama y reúne a todos los partidos políticos y a todos los líderes políticos que no tengan nada que ver con corrupción, pero hay que estar de tú a tú. El líder de aquel partido no puede estar metido en problemas de corrupción, ni Bukele tampoco. No, porque si Bukele es el presidente y es un corrompido, entonces no, tenemos que estar en igualdad de condiciones. Usted es un hombre digno en su partido y yo soy digno en el mío. Usted es un hombre de una integridad moral como la tengo yo, que soy de Arena, o soy del Frente Farabundo Martí. Usted representa una forma de gobierno, yo represento otra, pero por encima de todo nos une el amor a la patria salvadoreña. Vamos a crear un gobierno de coalición nacional. Y mi vicepresidente va a ser un hombre de Arena. Y el fiscal general va a ser un hombre del FMLN. ¿Para qué? Para ponerle fin a esta inseguridad de los problemas que nos acucian. Cuando el país respire seguridad y democracia, entonces convocaremos a los partidos, llamaremos a elecciones y se disolverá el gobierno de unidad nacional. Así es como debió hacerse. Pero como no se hizo así, lo que hay ahora es una dictadura. ¿Está bien? Pregúntele al Capucha que yo soy el que sé de eso. Está bien. Dígale a Bukele que se ponga aquí conmigo, que yo estoy dispuesto a debatir con él. Para que tú veas que lo voy a cepillar con 3 palabras. Cepillado. Y no tengo nada contra Bukele. A mí me cae bien Bukele. Tipo excepcional. Lo que Bukele ha hecho por el pueblo de Salvador no lo pagan los salvadoreños ni con 1000 vidas cada uno. Pero lo cortés no quita lo valiente, mi amigo. Y las intenciones de Bukele es ser el rey allí. Él es el rey. Y ahora habrá que hacer todo a lo que él haga por capricho. Y ahora la fiscalía te va a meter preso sin prueba. Y los tribunales te van a sancionar nada más que Bukele lo diga, porque todo el poder está en un solo lado. Y eso no es saludable para nadie. No se pueden tener todos los huevos en la misma canasta. Y más si se trata de los huevos políticos. No, porque se cae la canasta y se rompen todos los huevos. No, eso no es saludable, mi amigo. No. Tú me dices, él creó un gobierno de unidad nacional que lo conformaron todas las fuerzas políticas del país. ¿Por qué todas las fuerzas políticas? Para que todos los ciudadanos estén contentos y representados. Porque ese gobierno representa a los que piensan como Bukele, pero no representa a Arena ni al otro. Mira el presidente, qué clase de hombre tenemos. Hizo un gobierno de unidad nacional. Propósito, convertir a El Salvador de primer mundo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mientras tengamos el poder y la pandilla estén en la cárcel. Ahora sí. Ahora Bukele es el presidente del país,
Pero el primer vicepresidente es del Frente Farabundo Martí. Ahora todo el mundo dice, ahora se juntaron todos. Ah, pero Bukele, ¿qué hace? No, me parece verlo con la demagogia. No, porque los corrompidos gobiernos pasados no hablaban de derechos. Sí. Entonces, él se cimienta sobre eso para decir, no, yo soy El Salvador, le está Semoa. Sin mí no hay país, yo soy la esperanza. No hay otro como yo. No es así. Porque Funes tenía 20.000 pandilleros presos. Cuando Bukele llegó al poder, habían 20.000 mareros en las cárceles. ¿Ok? Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya estás muerto. Escúchame, R. Frank. Brother, si el pueblo salvadoreño está feliz y contento con su estado y su presidente, tú que ni eres salvadoreño, ¿qué te pones a malmeterte? Mira por tu país y ya, socio. No, amigo, no. La libertad de expresión es el derecho que tú tienes de decir lo que tú quieres. Yo puedo decir lo que me dé la gana. Mira, tú estás metido en mi directa y yo no te voto de aquí. Esta es mi directa, la pago yo. Este es mi canal. Yo soy un influencer que tengo 50 y pico mil suscriptores y yo no te he votado de aquí. Aquí tú dices lo que quieres. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo no diga lo que quiero en mi casa? ¿Ves lo que son las tiranías? Eso son tiranías. Así es Bukele, cuando no le conviene a una persona lo ataca, lo acusa de cómplice de la delincuencia de marero, solamente porque no le gusta que él se quede eternamente en el poder. Las intenciones de Bukele no son buenas. Cuando todo el que te cuestione, tú le digas, no, porque tú quieres que la pandilla vuelva. No, yo lo que no quiero es que tú te quedes eternamente en el poder. Aquí no estamos hablando de pandilla, estamos hablando de libertad y de democracia. En nosotros no estamos cuestionando su trabajo contra la pandilla. Estamos cuestionando que usted quiere ser eternamente el dueño de la política en este país. Y no es así. Porque no es Bukele El Salvador. Es el pueblo del Salvador. Yo soy el pueblo. Yo tengo derecho a decirle a usted que yo no quiero que usted esté eternamente ahí. ¿Ya entendieron? Aunque tú me has echado en el abandono. Exacto, Bukele es un dictador. Bukele es Pinochet, un dictador. Pinochet era igual, un Trujillo, más nada que eso. En Chile había comida, claro, y había empresa libre, claro, y Pinochet no era un dictador, Bukele igual. Pero tanto que criticó a Maduro, terminó haciendo lo mismo. Es como Napoleón. Napoleón Bonaparte decepcionó al mundo el día que se coronó emperador, pero usted no hizo una república. ¿Por qué quieres ahora ser monarca? Y el 2 de diciembre de 1802 se coronó emperador. ¿Pero por qué? Decepcionó a Bolívar, a San Martín y a todos los próceres de este continente. Porque él había abrazado el republicanismo, la democracia, la forma de gobierno con poder del Estado. De los momentos, el emperador Bonaparte. ¿No es así? Acá estás hablando de negocios ilegales que se terminaron y querés que vuelvan. Yo no estoy queriendo que vuelva nada allí. Yo me paro frente a Bukele y le digo, mire, yo nada más tengo con usted una cosa. ¿Por qué usted quiere ser eternamente el presidente salvadoreño? ¿Por qué? ¿Por qué usted reformó la Constitución
para favorecerse usted. Al usted reformar esa constitución se favorecen ustedes, pero nos perjudican a nosotros, que también somos salvadoreños y que también tenemos que estar protegidos por las leyes y por la justicia de este país, por la Carta Magna. Cuando tú me coges y me alteras las leyes para tu grupo, entonces estás beneficiándote tú y perjudicándome a mí. No, que tú eres corrompido. No, usted no me puede decir a mí que yo soy corrompido, porque yo no tengo ninguna acusación frente a un tribunal, y a mí ningún tribunal de este país me ha acusado, ni me busca, ni me solicita la procuraduría por corrupción, ¿ok? No, porque tú quieres que vuelvan las pandillas. No, ni tengo vínculos con las pandillas, ni estoy hablando de pandillas. Estoy hablando de que deme una razón por la cual usted quiere ser eternamente el presidente de este país. No, porque yo creo que un proyecto social no se termina así. Sí, ok, estamos de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué usted sataniza a los demás que cuestionan sus intenciones de estar eternamente en el poder? ¿Por qué usted no llamó y hizo un gobierno de coalición nacional? ¿Por qué usted no llamó a los líderes de los partidos de la oposición? ¿Por qué usted va su gente a la asamblea y no le dejan hablar a los opositores que están allí, que fueron elegidos por un grupo de salvadoreños que no quieren a su partido político, que votaron por el otro, que también son salvadoreños? Explíqueme usted por qué. No, porque tenemos pandilla. Ok, vamos a hacer un gobierno de coalición nacional. Y vamos a auditar a su gobierno. Nosotros necesitamos una auditoría en su gobierno, que sea independiente, la Procuraduría. Cuando hay un gobierno de unidad nacional con partidos políticos distintos, entonces el Procurador Nacional puede auditar al gobierno. Pero ¿cómo tú vas a auditar ahora las arcas del Estado para ver si hay corrupción allí, si el auditor es del oficialismo? ¿Me entiendes cómo funciona? ¿No entienden cómo funciona? En Maduro todo está ok, todo está aquí no pasa nada. Queremos saber qué pasa allí, pero no lo podemos saber si todos ustedes son la misma piña. ¿Entiendes? Pero como los pueblos no piensan y la gente por una pupusa se deja comprar, nosotros queremos hacer un gobierno de unidad nacional que incluya a todas las fuerzas políticas, y le vamos a dar a usted, presidente, una prórroga de poderes. No me toca la Constitución, le damos una prórroga de poderes, pero queremos hacerle una auditoría a su gobierno, y se la va a hacer ahora la Procuraduría General de la República, que es de un gobierno de unidad nacional, no del partido tuyo, ni puesto por ti, porque si tú lo pones por ti es tu propia gente. ¿Entiende cómo fue? No, pero el presidente no es corrompido. Eso no lo sabemos. Ojos vemos, corazones no sabemos. ¿Quién era el papá de Bukele? El hombre que le vendía armas a todos los guerrilleros en El Salvador. Ese es el pasado del papá de Bukele. ¿Quién era el papá de Bukele? El hombre que armó a los grupos que se levantaron contra el gobierno constitucional en la guerra civil. ¿Quién era Bukele? Un admirador del comunismo en Cuba. Ahí están sus videos. Aunque tú me has echado. Julio Lemo. Hey, pana, que yo no vivo en El Salvador. Albertico Dorregaray, ¿cómo está, mi querido Albertico? Gracias por estar ahí, mi hermanito. Exactamente, Bukele va a terminar como un dictador, como Pinochet, en 5 años como Pinochet. Y cuando se lancen para la calle no lo van a poder quitar porque está enquistado. Allá llegaremos. Sí, pero la Constitución de Alemania no decía que la reelección era indefinida. A Bukele, su propia gente, porque no fue el pueblo de Salvador. No, permiso, no hubo un plebiscito constituyente ni consultivo. No, fueron ellos que son mayoría
Los que de un decreto dijeron que sí, que te puedes reelegir eternamente y que ya no hay repechaje político, o sea, no hay segunda vuelta, y de que tú eres tú porque te decimos nosotros que sí, que sí, que sí. Espérate, vamos a hacer una consulta, vamos a hacer elecciones, una consulta popular, para ver qué dice el pueblo, que es el soberano, para que tú le des posibilidad a los partidos políticos que vayan a los medios de información, a los periódicos, a las redes sociales, a los canales informativos y le expresen al pueblo cuál es su punto de vista y su preocupación, para que el pueblo sepa, mira lo que está diciendo fulano, el encapuchado de la arena, para exponer por qué razón creemos que esto no es saludable por esto, por esto, por esto, para que el pueblo sea alertado. Pero él no alerta a nadie, él viene y te da el machetazo. Ay, sí, pero las pandillas, porque El Salvador es el país más violento del mundo. Ay, porque los corrompidos, que tú quieres que vuelvan los corrompidos. Ay, vamos a hacer escuelitas y vamos a ayudar a los pobres. Así empezó Fidel Castro. Una reforma agraria, tierra para todo el mundo. Y escuelita para todo el mundo. Y medicina para todo el mundo. Y entonces todo el que se lo ponía empezaba a decir que era contra la revolución. No, pues tú estás contra el pueblo. Porque este pueblo se moría de hambre, pero ahora la revolución vino y lo alimenta. Y ahí empezó y cogió los muchos contra los pocos. Y es lo que está pasando en El Salvador. Cuando tú utilizas un problema social de los muchos contra los pocos, estás cavando la tumba de la democracia. Y de hecho ya no tienen democracia. Un dictador. Y es autoritario, porque el tipo es autoritario. El tipo es un peligro. El tipo no acepta crítica de nadie. A todo el mundo lo desafía y lo ofende y lo condena sin juicio. Tú eres un corrupto. Señor presidente, ¿cómo usted va a decir que soy un corrompido si usted a mí no hay ningún proceso legal en una corte aquí? No, los corruptos gobiernos pasados. No, eso no es así. Los corruptos gobiernos pasados no. Las personas que se corrompían en los gobiernos pasados, porque todo el gobierno es todo el gobierno. Donde quiera hay hombres honestos. Bukele no es el único patriota que hay allí, ni es el único hombre honesto que hay allí. Porque yo soy tan honrado como es Bukele. Y yo soy tan patriota como es Bukele. Y si él no roba, yo tampoco. Y si él está dispuesto a morir por su país, yo también estoy dispuesto a morir por el mío. Tú no eres la última Coca-Cola del mundo. ¿De dónde tú sacas esto? Tú eres el único hombre que tiene concepto, que tiene dignidad, que tiene amor por el pueblo de El Salvador en El Salvador, solamente porque yo tengo otro partido político. Eso no es así. Lo que todo esto pasa por esa decepción que sufre el pueblo. Un pueblo olvidado en la pobreza, 40%, en la misma abuso, en la misma basura, y viene un populista y se levanta sobre los males sociales y entonces se enquista ahí y mira ahora a lo que llegó el país. Aunque tú... Así mismo, hasta que va a llegar un momento que van a quererlo votar como los cubanos, no van a poder. Habrá Bukele. ¿De qué país es usted? Yo soy salvadoreño, soy de Usulután. Marina Orjuela, yo no estoy faltando el respeto a Bukele. Usted me vio ofendiendo a Bukele, denigrando de su integridad. Faltarle el respeto al presidente es cuestionar el por qué este señor quiere estar eternamente en el poder sin haberlo consultado con su pueblo, porque él lo consultó al pueblo. No se hizo un referéndum, no se convocó un plebiscito en El Salvador para ver si el pueblo, no se le dio la posibilidad a los partidos políticos de ir a los medios, a la prensa, de reunirse, de juntarse con otros miembros de la oposición en una mesa de trabajo para enfrentar la crisis política que El Salvador vive ahora. Porque ahora El Salvador no vive una crisis de seguridad, ahora es una crisis política, donde un grupo de personas del oficialismo se quedaron con todos los poderes del Estado. Es una dictadura. Completamente. Ahora en la pradera africana los únicos que pueden cazar son los leones. No, y el que no esté, el que proteste está en contra de los leones. Como en Cuba. Nada más somos comunistas, no es así.
Claro que tenía que ser un plebiscito nacional. Claro que sí. Es que las intenciones de Bukele son solapadas. Yo veo a Bukele. Bukele es un hombre deshonesto. Bukele no es un hombre honesto. En la mirada de Bukele no hay honestidad. Su intención es quedarse eternamente con el poder. Niño, JC Gamer, ¿cuál dictadura? Explícanos, yo vivo aquí, dímelo, lo ando buscando. Sí, es el mismo discursito de Bukele. No, que le pregunten a los salvadoreños. No, niño, espérate un momento, ven acá. ¿Cuál dictadura? La dictadura de los muchos contra los pocos. Es una dictadura donde los otros que no piensan igual no tienen poder ni espacio público. Dime si en la Asamblea Legislativa de El Salvador los partidos de la oposición tienen voto y poder, dímelo. Dímelo, JC Gamer, dime. ¿Por qué yo, que soy de otro partido político, no puedo cuestionar la manera en que gobierna el presidente de mi país? ¿Por qué? ¿Por qué tú me satanizas? ¿Por qué tú me acusas de corrompido, de tener vínculos con pandillas? ¿Por qué utilizas la calumnia y el miedo que está sembrado en el ADN de los salvadoreños para tú justificar que estás eternamente en el poder? ¿Por qué? ¿Cuál es la forma? Vamos a partir de la esencia de la nación salvadoreña. ¿Cuál es la forma de gobierno en El Salvador? JC Gamer, a ver, tú que eres salvadoreño, para que entiendas a dónde yo te quiero llevar. ¿Cuál es la forma de gobierno que impera en la nación El Salvador? Voy ahí. Arriba, estoy preguntando. ¿Qué cosa es El Salvador? ¿Una república? ¿Una monarquía? ¿Un reino? ¿Un dominio? ¿Un protectorado? ¿Una teocracia? ¿Una aristocracia? ¿Qué cosa es aquello allí? No es una democracia. El Salvador es una forma de gobierno republicano. El republicanismo no tiene nada que ver con la democracia. La democracia es un concepto dentro de la libertad. Es otra cosa. Es una república. ¿Qué dice? ¿Qué cosa es una república? Una república es donde la soberanía radica en el pueblo y donde los poderes del Estado están separados, donde reina el imperio de la ley, donde la ley está por encima de todo el mundo y donde nadie está por encima de la ley. ¿Verdad? En El Salvador la ley está por encima de todo el mundo. ¿Hay alguien en El Salvador que esté por encima de la ley? Dime. ¿Hay alguien en El Salvador que está por encima de la ley? Bukele y su gente están por encima de la ley. Bukele decretó el régimen de sección y a todo el que él sospechó que era pandillero sin juicio lo mandó para el SECO. Entonces, ¿dónde quedan los poderes del Estado? Tú tienes que demostrarme a mí frente a un tribunal de que yo soy un pandillero. No, tú tienes que demostrarme que yo soy un pandillero. No es porque tú dices o porque tú imaginas o porque yo era amigo de los pandilleros. Tú no me puedes meter preso a mí porque yo soy amigo de un pandillero. Porque la amistad no tipifica un delito dentro de la sociedad. ¿Es un violador de los derechos humanos Bukele? Claro que sí, viola los derechos constitucionales de sus ciudadanos. Claro que sí. Cuando impuso un régimen de sección, ¿y quién se lo dio? La Asamblea, su gente, que son mayoría. Porque él no llamó un gobierno de unidad nacional con los demás partidos políticos. Que yo estoy de acuerdo que haya puesto el régimen de sección, porque la barbarie que se vivió con 20, 60 y pico muertos, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy cuestionando eso. No, yo alabo a Bukele porque tuvo los cojones de hacer lo que hasta allí nadie hizo. Yo lo que le cuestiono al presidente Nayib Bukele es por qué usted quiere estar eternamente en el poder. ¿Por qué usted se puso por encima de la ley, de la Constitución, de la Carta Magna? ¿Por qué usted utilizó su populismo y una desgracia nacional que es la inseguridad para acusar a todo aquel que cuestione su forma de gobierno? ¿Por qué usted cambió la Constitución a su favor?
porque usted no hizo un plebiscito consultivo, porque usted no llamó al pueblo de El Salvador para ver si el pueblo en un referéndum consultivo le daba a usted el voto y decir, sí, señor presidente, queremos que se apruebe una reforma constitucional que permita que la reelección sea indefinida. No lo hizo, fue la asamblea, su gente. Su gente. No lo consultó con el pueblo. No dejó que Arena ni el FMLN, aprovechándose que fueron corrompidos en el futuro, tuvieran el espacio para llegar allí y decirle al pueblo, mira, nosotros creemos que esto no es así, por esto, por esto, por esto y por esto. No, silenció todas las voces. ¿Y cómo la silenció? Cuando de facto su gente en la asamblea le dieron la posibilidad de ser dictador vitalicio, más nada que eso. Más nada que eso. Pero como los pueblos no entienden nada de eso, por eso se aprovechan de estas cosas. Por eso la democracia tiene que ser representativa. Alguien que sabe de leyes me representa a mí que no sé. ¿Ok? ¿Por qué tú me dices basura, David? David, ¿por qué tú me dices basura a mí? Porque yo no pienso como tú. Nadie los quiere, ¿no? Si hay cantones que están gobernados por FMLN y por Arena, y hay 10 diputados en la asamblea que son de la oposición, porque tú dices que nadie los quiere. ¿Por qué tú dices que nadie los quiere? Daniel Salazar, la máscara no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Ah, porque Marina Orjuela, a ti te ocurre lo que le ocurre a la doncella maltratada, que prefiere ser la querida del rey antes que la esposa del labriego. Como dijo Salustio. Salustio dijo, los hombres no quieren ni la democracia ni la libertad. Lo que quieren es que el amo sea justo. Ustedes quieren que Bukele sea justo. Un amo. Bukele es un amo justo. Ustedes no tienen libertad. Ustedes no pueden cuestionar mi forma de gobierno. Los demás partidos políticos no tienen espacio aquí. En esta asamblea no hay lugar para la oposición. Fíjate quién es Bukele, que entró con el ejército al Parlamento solamente porque la oposición no quería firmar el presupuesto militar. Y entró con el ejército al Parlamento. A punta de cañón obligó a los opositores a que firmaran. ¿Pero qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Es un tirano. No un tirano. Es un autócrata, es un autoritario. Pero de ahí se puede convertir en un tirano. Porque un día se va a creer que él es el Salvador. Y se le va llenando el ego y el espíritu. Y yo soy el más capaz. Yo soy el único, que nadie puede. Yo soy yo. Yo soy el hombre más honrado de este país. Soy el hombre más guapo. Nadie es como yo. Este pueblo sin mí no puede vivir. Nadie como Bukele. Ay, ¿qué pasará el día que Bukele muera? Ay, se va a acabar El Salvador. Nadie lo va a hacer mejor que yo. Cuando tú te crees que tú eres imprescindible, automáticamente tomas el lugar de Dios. El único que es imprescindible es Dios. No hay ningún hombre imprescindible para gobernar una nación. Allí los hay tan capaz o más capaces que él. Solo que su dictadura, su ego y su manera de calumniar a los que se le oponen no le permite que salga a la luz pública. Mañana yo me paro allí frente a Bukele y le digo, señor presidente, deme una razón por la cual usted quiere estar eternamente en el poder. Entonces criticamos que Putin es un autócrata. Entonces podemos justificar que Putin esté eternamente en el poder y Maduro. Y la Chayo, a ver, vamos a hacer una preguntita, vamos a preguntar algo aquí. Entonces, desde el momento en que Bukele sí puede hacer lo que él quiere hacer,
Ya no vamos a cuestionar más a Ortega, ¿no? Ortega ni la Chayo, no. Está bien hecho lo que hizo Maduro entonces. Y está bien hecho lo que hizo Putin, ¿no? Putin está eternamente allí porque tiene que estar. ¿Sí o no? Entonces podemos justificar a Putin. Entonces lo que Putin hizo está bien. Estar eternamente en el poder. Y entonces murió Navalny. Navalny, que era el opositor a Putin, murió y como la fiscalía es de Putin, nadie pudo hacer una investigación. Mañana muere un opositor político a Bukele y como la fiscalía, la procuraduría es de Bukele, nadie puede hacer una investigación. ¿Se dan cuenta? Que ustedes están a merced ahora del buen corazón de Bukele. Y si Bukele se convierte en malo. ¿Se dan cuenta? Que no es saludable que un hombre esté eternamente allí. Porque se enquista el poder en su corazón. Claro que ya se acabó la democracia y no hay democracia. Yo no estoy llorando, David. Estoy diciendo lo que pasó. Ricardo, que tiene que ver la cara con que Bukele es un dictador. Ah, no, Fidel era el mejor también cuando llegó al poder. Mira, Fidel es el mejor. Mira sus obras. Casa para todo el mundo, escuela para todo el mundo, tierras para todo el mundo. Mira en qué terminó Cuba. Exactamente, Alfredo Peña. Que se le dé la posibilidad a otro de llegar al poder para demostrar que él era mejor que Bukele. Para que entonces Bukele pueda volver al poder. Es decir, no, como Bukele no hay nadie. No, 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 no. Bukele debió abandonar el poder y esperar que viniera otro. A ver si iba a hacer lo que iba a hacer yo. Así sí. Estoy de acuerdo con usted. Usted es un hombre muy inteligente, Alfredo Peña. Me voy, los quiero mucho. Un abrazo. Que Dios bendiga al presidente Bukele. Que le dé larga vida. Que ojalá los delincuentes nunca vuelvan a sembrar el terror en el corazón del pueblo de El Salvador. Pero ojalá que ese poder no termine virándose como una espada de Damocles contra el pueblo que hoy inocentemente ha cambiado su libertad peligrosa por una prisión segura. El pueblo de El Salvador cambió una libertad peligrosa por una prisión segura. ¿Ok? Hasta mañana, que Dios me los acompañe a todos. Gracias por la sintonía, gracias por estar ahí. Suscríbase a este canal, comparta la directa. Y venga por acá, aquí todos son bienvenidos. Aquí esto es un espacio de democracia. Aquí cualquiera puede decir lo que quiere. Aquí no censuramos a nadie. Ni los acusamos de corrompidos, ni de corruptos, ni de querer volver al pasado, ni tener vínculos con pandillas, ni con grupos delincuenciales. Aquí no. Aquí no hacemos como hace Bukele. Ah, porque tú lo que quieres es que vuelva al pasado. No, 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 no. Yo lo que quiero, presidente, es que usted no esté eternamente en el poder. Porque esto no es un reino, esto es una república. Usted no heredó de su padre el trono de esta nación, es una república. Pero usted no se puede aprovechar ahora de que en este país hay un problema para meterle miedo a los ciudadanos, para hacerle creer a ellos que usted es el único, el imprescindible, que usted es el último vaso de agua que queda en el desierto de la vida y que si no van a beber a usted se morirán de sed. No es verdad. Usted no es más patriota que los demás salvadoreños y usted no es más valiente que los demás salvadoreños. Usted tiene que darle a los demás la posibilidad que demuestren que son tan
menos o más patriota que usted. Pero ¿cómo se lo van a demostrar a usted si usted se cogió el poder para usted? Usted dijo, esto es mío. El premio que el pueblo el premio para que Bukele sea el mandamás allí, el trabajo que yo hice de coger a los delincuentes, ahora voy a cobrar mi premio. ¿Cuál? Quedarme eternamente en el poder aquí. No. Habría sido grande si hubiese dicho, me voy. Vamos a la Constitución. Mi periodo termina y yo me voy. Los pandilleros están presos ahí. Vamos allí a poner una ley que diga que no pueden salir y me voy por los 5 próximos años. En los próximos 5 años voy a ver cómo está y si no, voy a volver a correr por la presidencia. Así se sería bueno. Oye, vamos a poner, oye, cuando Nayib estaba, esto sí estaba bueno. Oye, vamos a traer presidente otra vez. Pero de corrida tú. Es como Putin. Entonces justificamos a Putin y a Maduro también. No, pero es que Maduro se robó el poder. ¿Cómo lo sabemos? Si el Consejo Nacional Electoral es del oficialismo. Mañana cuando hagamos unas elecciones, ¿cómo sabemos si Bukele ganó? Ah, porque lo dice el Consejo Nacional Electoral. Sí, pero es que ese es de la gente que él puso ahí. Y los lobos no están en contra de los lobos. ¿Entienden cómo funciona? Los lobos no están en contra de los lobos. Ah, si hubiese democracia, hubiese Estado de Derecho y los poderes estuviesen compartidos, ahí sí podemos. Pero de aquí para allá depende el pueblo de El Salvador de la buena voluntad de ese hombre. Más nada. Pedro Fernández Guzmán. Y tú, un delincuente que está dando clases de honorabilidad. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por entrar a la directa, gracias por estar aquí, gracias por su comentario y gracias por su sintonía. ¿A usted, Pedrito, no le enseñaron a saludar? En su casa, sus padres no le enseñaron que las personas cuando llegan a un lugar piden permiso, saludan, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿De qué trata el directo? ¿No le enseñaron eso a usted, Pedro? Yo seré un delincuente, pero usted es una persona sin educación y sin cultura. ¿Usted se considera un hombre respetuoso y con cultura, Pedro Fernández Guzmán Valdés? ¿Se considera usted un hombre que respeta? Dígame. ¿Usted se considera un hombre que respeta? Andrés. Ricardo DGS. Con la democracia que había en El Salvador, reinó la muerte, es el riesgo. No, pero es que nosotros no estamos cuestionando aquí. Nadie está poniendo en tela de juicio lo que Bukele ha hecho. No, para nada. Él cumplió con su deber. ¿Cuál es el deber de un padre? Proteger a su familia. Proteger a su familia, a sus hijos. ¿Cuál es el deber de un presidente? Proteger a la ciudadanía. Para eso es el presidente. La cuestión es por qué usted reformó la Constitución y se habilitó el camino para ser eternamente presidente si usted no lo consultó con el pueblo. Si el poder emana del pueblo y él es el soberano, el pueblo le dio un voto en las urnas a usted, o usted lo hizo porque usted es un autócrata y se aprovechó del miedo que hay, del problema, y ahora la justificación de él es, no, queremos hacer un país rico, pero imagínate, 5 años es muy poco tiempo, ahora tienen que comérselo con papa 30 años. Aunque tú lo has echado en el abandono. Albertico, no te cojas lucha con esa gente, tranquilo.
Ven acá, Fatón Vortex. Sí, pero es que no podemos saber si la gente votó en contra o a favor, porque el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector judicial que se encarga de ser veedor de las elecciones, observarla, convocarla y contratar el padrón electoral, es del oficialismo y lo puso Bukele. Mira Maduro, que no quiso dejar el poder. Ganó Maduro con el 51.3% de los votos. ¿Y quién va a corroborar lo contrario? Si es del oficialismo, no entiende. No entiendes que no hay democracia, que hay una dictadura porque todos los poderes del Estado los tiene secuestrados un individuo y su gente. ¿No entiendes cómo funciona? Mañana, aunque nadie vota, 90% de la población votó por Bukele. ¿Y cómo puedes comprobar eso? Y tú no tienes las actas, y tú no controlas el padrón electoral, lo controla el oficialismo y el gobierno. ¿No entiendes cómo funciona? El grande peligro que corre el pueblo de Salvador con este individuo ahí, el Mesías Redentor, que es el único. Sin él, imagínate. Han decidido una libertad, han cambiado una libertad peligrosa por una prisión segura. ¿Culpa de quién? De los pasados gobiernos corrompidos que no hicieron nada. ¿Cómo podemos auditar las arcas del Estado si es del oficialismo la Procuraduría? Tenemos que confiar de que Bukele es honesto, y también el procurador y los asambleístas y el Tribunal Supremo de Justicia y el CNC. Todos tienen que ser buenos. Dime tú. Tú seguramente serás una voz pagada por la oposición. Vamos a suponer que yo sea una voz pagada por la oposición. ¿Hay algo de malo en eso? ¿Hay algo de malo en cuestionar el por qué el presidente se aprobó el derecho de reformar la Constitución a través de su asamblea, que es mayoritaria, sin consultarla con el pueblo? Que yo no estoy llorando por nada, estoy hablando cuál es. A ver, yo quiero que el presidente Nayib Bukele me diga a mí por qué él quiere ser eternamente el presidente de El Salvador. Porque el pueblo no se lo pidió. No, el pueblo no se lo pidió. El pueblo se lo habría pedido si él hubiese hecho un plebiscito nacional incluyente. Él no hizo eso. El camino se lo dio la asamblea de él. No, el pueblo no le dijo quédate eternamente ahí. No. No. Bukele de por vida ya. Pero lo triste del caso es, si Bukele se muere, Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. Vamos a suponer que Dios no lo quiera, que le dé larga vida, porque a mí me cae bien Bukele, para que sepa. Que le dé un infarto al presidente y muera ahora. ¿Qué va a ser del pueblo de Salvador? Se acabó, se murieron. Ya nadie más lo puede gobernar, ¿verdad? Ese es el mensaje que están dando, ¿no? Yo busqué El Salvador. ¿Dónde queda el concepto nosotros, el pueblo del Salvador? ¿Dónde queda el concepto nosotros, el pueblo del Salvador? Bukele es el salvador de los salvadoreños, no nosotros, el pueblo. Sin Bukele no somos nada. Ese es el mensaje que están dándole ustedes al mundo, ¿no?
No hay otro ejemplo a seguir. Si se muere Bukele, se acabaron los ejemplos. No perdimos a Monseñor Arnulfo Romero y el país siguió. Ah, porque Bukele era más grande que Arnulfo Romero, el Monseñor. No jodas, chico. Ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál diferencia hay entre Daniel Ortega, que hizo lo mismo que Bukele? Ninguna. ¿Y cuál es la que hay entre Maduro y Bukele? Ninguna. ¿Y cuál es la que hay entre Luis Arce en Bolivia? Ninguna. ¿Y qué diferencia hay entre Vladimir Putin y Bukele? Ninguna. 5 autócratas que hicieron lo mismo, reformaron la Constitución, lo armaron todo a su favor y ya. ¿Quién es más malo, Bukele o Putin? Buenas tardes, padrino, qué volá. Ah, Putin está loco. Qué bueno. Miguel Bate, un saludo. No, lo de Cuba es eterno, sí. ¿Te das cuenta? Porque la gente prefiere que el amo sea justo. La gente prefiere no la libertad, sino que el amo sea justo. Yo lo que te puedo decir es que él es un autócrata, autoritario y un dictador. Se le ve en su manera. Tú sabes lo que es meter el ejército. Primero quebrantó la orden constitucional, porque los diputados, escuchen esto, ustedes que lo que tienen es una pupusa en la cabeza, que yo los entiendo porque ustedes toda la vida han vivido en esa desgracia y ahora viene un hombre que ha hecho un trabajo excepcional. Entró al Parlamento y a punta de cañón atropelló la Constitución cuando amenazó a los diputados de la oposición que tenían que firmar el proyecto para reformar la Fuerza Armada Nacional en el equipamiento de 120 millones. Cuando todos esos diputados, frente a la ley, tienen inmunidad diplomática y parlamentaria. Y no puedes tocarlos ni amenazarlos porque dice la Constitución que mientras estén en ejercicio de sus funciones, tienen inmunidad. Y vino y los encañonó a todos. Es un tirano, un dictador. Tienes que hacer lo que me da a mí, me salen los cojones. Un dictador. ¿Y dónde quedó el respeto al imperio de la ley? Solamente porque la oposición no quería firmar, porque entendían que no, y tiene que ser como yo digo. ¿Y dónde está la inmunidad parlamentaria mía? Que en pleno y uso soberano del ejercicio, el pueblo de El Salvador me da con esta ley que me representa a mí, que es la Constitución. ¿Quién es Bukele para llevar al ejército al Parlamento? Eso no solamente lo hace un dictador. Eso solamente lo hace un dictador. Eso solamente lo hizo Sila con la tiranía allá en Roma, que metió el ejército en el Senado. Eso lo hacen los dictadores nada más. Y eso es un cóctel letal y peligroso. Porque un hombre que haga eso, que pisotee todas las leyes del país, ¿tú sabes lo que es amenazar a los diputados que gozan de inmunidad parlamentaria? Que la ley no los puede tocar, cometan el delito que cometan en pleno ejercicio de funciones, porque están en funciones, lo dice la Constitución. Llegar allí porque yo soy Bukele, tienes que hacerlo porque me salen los cojones. Eso es el accionar de un demócrata, de un presidente demócrata, de un hombre que respeta la ley. ¿Qué ley respeta Bukele? La que no le conviene le pasa por arriba. Mira lo que hizo ahí.
Pero como el populacho no piensa, imagínate. Toño Maldonado, bueno, Toño me hizo una buena pregunta. ¿Qué quiero yo? Bueno, Toño, te voy a explicarla. Y ya me voy. Bueno, yo creo. Vamos a empezar, vamos a tocar esto donde va, para que ustedes vean a donde yo los quiero llevar. Yo creo que el presidente Bukele ha hecho un trabajo excepcional. Fue el único hombre que cumplió con su deber. Fíjate que Funes, Serén y los demás gobiernos, ninguno cumplió con su deber. El pueblo de El Salvador les dio el voto a los gobiernos pasados. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo cuando uno elige un gobierno? Cuando uno elige un gobierno es para que el gobierno trabaje a favor del pueblo. Uno no le da un voto a un político para que se haga rico en nombre del pueblo y para que pisotee con impunidad y corrupción los derechos de los ciudadanos, no. Bukele hizo lo correcto. ¿Qué cosa es lo correcto? Yo te elijo a ti para que tú representes los intereses del pueblo, traer seguridad, prosperidad a la nación. ¿Verdad? Ahí estamos bien, no tenemos problema ninguno. Pero ahora viene él y dice, bueno, yo necesito cambiar las leyes de este país. Para yo cambiar las leyes de este país, yo necesito ser mayoría en el Parlamento, que es donde se hacen las leyes. ¿Y qué hizo él cuando fue presidente? Redujo los cantones, los municipios, porque decía que era un país muy pequeño y que no tenía que tener tanta representación, que eran como 154 representantes, y los redujo a 60. ¿Por qué? Para que su gente fuera mayoría. Porque si no eran mayoría ellos, entonces la oposición le iba a hacer el contrapeso. Desde el momento en que se le da a él el problema en el primer periodo, donde él no puede pasar el proyecto de ley de los 120 millones porque la oposición se le opuso, y como estaban equilibrados la cantidad de diputados, dijo, esto no me conviene a mí. Yo tengo que reducir esto para que sea mi gente mayoría aquí, y fue lo primero que hizo. De lo contrario, no puedo pasar las leyes en el futuro. Ahora, ya Bukele encerró a los delincuentes y se le acabó su primer periodo de mandato. ¿Qué hizo él? Pero él tiene que seguir en el poder. Pero la Constitución dice que es un periodo. Pero él no hace ninguna consulta popular. Su asamblea, que es mayoría, le da por decreto la posibilidad de reelegirse, y se reeligió y ya violó la Constitución. El primer hombre que tiene el derecho a proteger, él juró el día que llegó a la presidencia que él iba a respetar esta Constitución. Juró ante Dios y los hombres que respetaré esta Constitución. Yo estuve presente en la toma de posesión de Bukele. Él juró allí que iba a jurar que defendería la Constitución de todos los salvadoreños. Frente a Dios, frente a mi pueblo, lo juro. Y la violó él mismo. Entonces se puso él por encima de la ley. Violó la inmunidad parlamentaria cuando fue y amenazó con el ejército a los diputados si no firmaban. Eso se llama sembrar el terror. Eso no es democracia. Usted tiene que llegar a un acuerdo político con la oposición. Tienen que sentarse a negociar. Para eso es la democracia. Pero impuso las armas y se fue por encima de la Constitución y nadie lo juzgó, aprovechándose de que hay un problema que combatir. Ahora viene y su gente en la asamblea, sin consultarlo con el pueblo, tiran por tierra el artículo de la Constitución que dice que es un solo periodo, y ahora le dan la posibilidad a él de reelegirse eternamente las veces que él quiera. Pero entonces el gobierno que hay en El Salvador está puesto y ha sido nombrado por él. Él nombró los fiscales.
y nombró los jueces de la Suprema Corte de Justicia, sus jueces, sus fiscales. Él nombró el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de él, y en la Asamblea su gente son mayoría, en representación de todos los cantones, de todos los municipios. Entonces, desequilibró el poder político de la nación. La oposición ya es menos y no tiene poder político ni balance político. Ahora todo está inclinado hacia su lado. Y ahora, como fue el único que vino y que puso a las pandillas donde estaban, y que hubo un problema con los que tenían vínculo con las pandillas, ahora utiliza eso como catapulta frente al pueblo. Y como el pueblo ha visto en él el único hombre que fue capaz de ponerle punto y final a la delincuencia, ahora aprovechándose él de eso, dice que su obra no está concluida y que él necesita mucho tiempo más para echar a andar un proyecto. Ahora terminó con la inseguridad, ahora está hablando de desarrollar el país. Después, cuando pasen 5 años más, dice que no, que ahora necesita energía atómica y que el único hombre capaz de traer plantas atómicas es él. Y es verdad que es un bien bebé. No, pero ahora vamos nos vamos con Elon Musk a Marte. Pero yo necesito 5 años más para tener, y así se va a meter la vida entera. Es como Netanyahu en Israel dice que no, que si él no estuviera allí, los terroristas hubiesen matado a los israelitas. Bueno, y cuando estaba Ehud Barak y Shimon Peres y Ariel Sharon y Yitzhak Rabin y Golda Meir y David Ben Gurión, ¿quién salvó el país? ¿Qué hubiese sido lo sensato, lo justo para mantener la paz, la concordia, el equilibrio y la buena fe del presidente frente al pueblo? Que cuando terminaba su periodo de mandato, él llamase a todos los líderes de los partidos políticos y se sentaran a hablar y decirle: mira, tenemos este problema. Yo necesito hacer una coalición bipartidista, tripartidista, los 3 partidos, una coalición nacional con ustedes, porque tenemos este problema. Tenemos que decretar emergencia nacional, tenemos que postergar el estado de excepción. Yo necesito hacer una coalición de partidos con ustedes para que el Congreso de la República nos otorgue, no me otorgue a mí, a nosotros, el gobierno de coalición nacional. Una prórroga de poderes hasta tanto este país sea un país seguro y nos aseguremos de que la delincuencia nunca más saldrá a las calles a sembrar el terror en este país. Eso es lo que hubiese sido sensato. Pero pararse y acusar, porque los corrompidos, todos los de Arena son unos ladrones y unos corrompidos, porque Funes fue, porque Serén fue corrompido. Todos los del FBLN son unos ladrones y unos corrompidos, porque aquellos fueron corrompidos. Porque los gobiernos pasados se robaban el dinero, y entonces ahora todos los diputados que están ahí de la oposición son ladrones porque mi madre era puta y yo tengo que ser puta, porque el estigma me lo pone Bukele. Bukele me pone el estigma a mí de que como yo soy de la oposición, de Arena, y Salvador Sánchez Serén fue un corrompido del 1000 puta, yo también tengo que ser un corrompido porque hijo de gato casarrato. Porque estos sí no quieren el bien de los salvadoreños. El único que ama a El Salvador es Bukele. Los únicos patriotas son los del oficialismo, los otros no. Así hacen los Castro en Cuba. No. Si tú no eres revolucionario, tú no amas a Cuba. El opositor no ama al país. Nada más lo amas tú. ¿Te das cuenta cómo habría quedado más bonito? Ahora no. Ahora, sin consultar al pueblo, se quedó con el poder vitalicio. Y ahora no sabemos cómo contratar eso. Mañana, cuando venga el candidato de la oposición, que hagan campaña política los dos, va a decir: no, porque este es más de lo mismo. Este es de la gente de Arena, los que se robaron tantos millones. Y este es lo que quiere soltar a las pandillas, el temor, ¿no? ¿Tú te entiendes? Y este es un descarado, un sinvergüenza, que me condena a mí, pero cuando te das cuenta, porque en eso, en la calumnia que Bukele
ha hecho su campaña política. Es un hombre muy deshonesto. No es un hombre honesto. Cuando tú utilizas la campaña de la calumnia para justificar lo que tú haces, para atacar a tu contrincante, tú eres un hombre muy deshonesto. ¿Me entiendes? Es un hombre sin ética. Tú no puedes decir que toda la oposición es una corrompida y que todos son unos ladrones, porque eso hay que demostrarlo en un tribunal con la acusación de la fiscalía, ¿me entiendes? No es porque tú lo dices, o no porque Arena era corrompida, todos los diputados de Arena somos corrompidos, no es así. ¿Entiendes cómo funciona? Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya me han muerto todas tus ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mi sueño te nombro, en mi sueño te nombro de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu partida. Ay, siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Ay, tú me quieres gozar. Ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene y la recoge. ¿De cuál de los dos será mi futura emperatriz? Mi amor tan profundo y loco. Deja que te dé un besito en la punta de la nariz. Me voy, te quiero mucho esta mañana. Que el Dios eterno en su gracia infinita los acompañe. Mis mejores deseos para el pueblo de El Salvador. Salud, éxito y prosperidad para el presidente Bukele. Ojalá que todos sus sueños se hagan realidad y que la nación pueda despuntar y que puedan salir de eso y que reine en El Salvador la prosperidad, la paz, la seguridad y la concordia. Que nunca más esa maldición de las pandillas vuelva a robarle el sueño y la tranquilidad al pueblo de El Salvador. Y que siempre haya para ustedes paz, prosperidad, libertad, abundancia y paz. Que Dios me los ayude a todos, ¿ok? Hasta mañana.